Tu amor no fallará, no me fallas. Amada iglesia, Dios los continúe llenando de ricas bendiciones en esta preciosa noche de este día miércoles. Una noche llena de grandes victorias donde la presencia gloriosa del Espíritu Santo de Dios viene a llenar nuestros corazones. Dice el salmista, mi copa está rebosando, se va a rebosar. En la presencia del Señor se va a sentir esa paz, esa alegría, ese milagro que tanto estás buscando. Esta noche, la noche propicia para que usted le diga: Espíritu Santo, venga a mi corazón. Por eso sé que Dios va a hacer grandes cosas. Por eso vamos a apoyar en esa oración, a unirnos a esa oración que nos va a dirigir la pastora en esta noche, a apropiarnos de lo que Dios nos dirija a través de la oración. Y sabemos que el reino de los cielos se ha acercado y ahí vienen a hacer grandes cosas el Señor, porque el Señor tiene grandes cosas preparadas para nosotros. A pesar de que escuchamos noticias adversas, a pesar de que se han levantado tantas cosas equivocadas, Dios está a favor de nosotros. Y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso Dios va a pelear la buena batalla. En cada momento que Dios se unió a una mujer o un hombre que confió en Él, Dios le dio grandes batallas. Un hombre con sus personas de la casa iban y peleaban y ganaban a ejércitos grandes, ejércitos poderosos. Con la palabra de Dios, cuando se levantaba en fe, hacían que las aguas se trancaran, que el mar se abriera, cosas grandes. Por eso, si Dios hizo eso en aquel tiempo, en este tiempo hará cosas grandes, poderosas. Es un tiempo donde se manifiesta el poder del Espíritu Santo de Dios para que sucedan cosas grandes a favor de cada uno de nosotros. Por eso vamos a disponer nuestros corazones para orar en esta noche y traer esa presencia maravillosa del Espíritu Santo de Dios. Pastora, Dios la continúe bendiciendo grandemente. Amén, pastor, amén. Bendiciones, iglesia. Vamos a preparar nuestro corazón y vamos a orar en esta noche a nuestro Padre Celestial. Así que cierre sus ojos y abra su corazón y vamos a decirle: Padre Santo de la Gloria, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche una vez más venimos, mi Señor, a presentarnos delante de ti, Señor, bendito Rey de los cielos, a dejar todo lo que somos a tus pies, bendito Padre Celestial. En esta noche, bendito Rey de gloria, mi Señor, queremos darte muchas gracias por tus bendiciones. Gracias, mi Señor, por siempre estar pendiente de nosotros, por guardarnos, por protegernos, Señor, bendito Dios, por estar siempre a nuestro lado, porque esa ha sido tu promesa, Señor, que no nos dejarás ni nos desampararás, sino que estarás siempre con nosotros. Y creemos a tu palabra y a tus promesas, Señor, que nos dicen de tu fidelidad, mi Señor. Gracias. Por eso dígale, hermano, dígale: gracias, Señor, por estar conmigo. Gracias por estar en mi casa, Señor. Gracias, Rey de gloria. Te adoramos y te bendecimos, mi Señor, Dios Todopoderoso. Y en esta noche colocamos esta palabra poderosa en tus manos y te pedimos que sea la unción del Espíritu de Dios la que descienda, Señor. Permite que descienda tu presencia y la unción maravillosa del Espíritu Santo sobre cada casa, sobre cada hogar, sobre cada persona que recibirá esta palabra, mi Señor. Yo te pido que tu gloria descienda, que llene esas casas, que llene esos hogares de tu presencia. Señor, te pido que llenes de paz los corazones. Te pido que tu bendición, Señor, bendito Rey, sea desatada sobre cada una de las casas que ve la reunión, mi Señor amado y precioso Dios. Gracias porque tu palabra es bendición para nosotros. Gracias porque tu palabra, mi Señor, es el sustento para cada uno de nosotros, Padre. Por eso te adoramos, te bendecimos, estamos agradecidos, Señor, por tu palabra que es fiel, que es verdadera, Señor. Gracias porque tu palabra ha sido lámpara a nuestro camino, nos ha alumbrado nuestro camino. Gracias, Rey de gloria, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Estamos agradecidos, Señor, por tu gran misericordia, Señor, que es nueva cada día para con nosotros. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice la iglesia, bendice a cada persona que recibe esta palabra, Señor amado. Bendice sus casas,
sus hogares, bendito Rey de la Gloria. Sorpréndelos, mi Rey, con tu presencia. Sorpréndelos, mi Rey, con tus bendiciones, mi Dios de los cielos. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Espíritu bello de Dios, que en esta noche haya libertad en las casas, libertad en los hogares, Señor. Que haya, mi Señor, sanidad para cada vida, Señor. Sanidad al alma y sanidad al cuerpo, Señor. Yo te pido la llenura del Espíritu de Dios para cada una de las personas, para nosotros, mi Rey precioso, Señor. Que tú pongas nuestra copa a rebosar con tu presencia en esta noche, mi Señor. En el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, Amén. Pastor, por esa oración que el Señor nos permite Así hacer es. en su presencia. Amén. Bueno, iglesia, vamos a leer la palabra del Señor y vamos a ubicarnos en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 7, y dice así la palabra del Señor para la gloria de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Amén. Aleluya, qué preciosa palabra. Es una palabra después de que Adán y Eva cogen del árbol de la ciencia del bien y del mal, y cuando toman del árbol de la ciencia del bien y del mal sus hijos, porque el pecado va de generación en generación, y ahí llegan sus hijos, y cuando sus hijos Caín y Abel van a tener ese inconveniente, sobre todo Caín, que no lleva una ofrenda que le agrada a Dios. Por eso todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo con todo nuestro corazón contrito y humillado para Dios. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esos adoradores buscan a Dios que le adoren. Por eso es importantísimo que cada uno de nosotros, cuando leamos la palabra, lo hagamos de todo corazón. Cuando oremos, lo hagamos de todo corazón. Cuando alabemos, adoremos al Señor, esta es nuestra mejor ofrenda al Señor. Y de esta manera entonces le agrada a Dios. Pero Caín llevó algo para presentar simplemente algo por un compromiso forzado, y por eso Dios no le agradó la ofrenda, y al no agradarle la ofrenda inicia a sentirse que como la persona normalmente lo hizo por simplemente cumplir un compromiso, pero no lo hizo de la mejor manera, y él pensaba tener reconocimiento con algo que había hecho a medias. Y por eso es importantísimo saber que todo llega al pensamiento, y Dios le está diciendo a él claramente: si bien hicieres, no será a ti, no serás a ti enaltecido. Es decir, Dios le está diciendo: si hicieres el bien, no serás enaltecido, o sea, vas a ser enaltecido si haces el bien. Por eso es importantísimo hacer el bien para ser enaltecido, y Él le da la opción. Y en la Nueva Traducción Viviente dice la palabra del Señor: si hicieres lo bueno, podrás andar con la frente en alto. Eso es importantísimo. Si uno hace el bien, va a andar con la frente en alto, y es una decisión. ¿Dónde nace esa decisión? En nuestro pensamiento. El pensamiento, entonces, cuando él no lleva la ofrenda buena, pues inmediatamente su pensamiento empieza a tener decadencia, no soy bueno, no hago las cosas bien, y empieza a tener ese autoestima bajo a causa de esto. Y Dios ve que el semblante de Caín cambia, y por eso Dios le dice claramente: si hicieres lo bueno, podrás andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atacarte. Dice, no obstante, tú puedes dominarla. Es decir, cada pensamiento nosotros podemos dominarlo. Nosotros tenemos la capacidad, Dios nos dio la capacidad de dominar cada adversidad en nuestra vida. Y Dios nos trajo aquí a la tierra, a cada uno de nosotros, para ser felices. Por eso dice la palabra del Señor: no obstante, tú puedes dominarla. O sea, nosotros podemos dominar cada problema, podemos dominar cada dificultad, podemos dominar cada adversidad de nuestra vida. Por eso nuestro Señor Jesucristo, tan pronto, lo primero cuando ve a sus discípulos, la primera vez que ve a Pedro y a Juan, lo primero que Dios, nuestro Señor Jesucristo, le dice allí sobre el Evangelio según Mateo capítulo 4 verso 17: arrepentido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir:
arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando él empieza a predicar esta parte en el original metanoia o metaneo, esa palabra importantísima quiere decir un cambio. Dice la palabra del Señor, entonces Juan, el Evangelio según Mateo 4:17, de otra manera, cambien su forma de pensar porque el reino de los cielos piensa diferente. Cuando el reino de los cielos piensa diferente, entonces es porque desde el pecado original, los problemas, las adversidades, las emociones, todas aquellas cosas vienen a nuestra mente y nuestra mente hace que eso empiece a suceder en nuestra vida. El subconsciente empieza a trabajar con todas las cosas, pero cuando cuando la persona está pensando cosas negativas, el subconsciente toma esas cosas negativas y las hace realidad para su cuerpo, las hace realidad para su entorno. Por eso es importantísimo, nosotros dice en la palabra del Señor en esta noche, no obstante tú puedes dominarla, o sea, nosotros podemos dominar esas cosas negativas. ¿Cómo podemos dominar esas cosas negativas? Dios nos va a traer 3 cosas importantes en esta noche para dominar todas las cosas que nosotros tenemos delante de la presencia. Lo primero que nos habla Dios es que tenemos que amar la palabra del Señor, leer la palabra del Señor. Cuando leemos la palabra del Señor nos llenamos de las bendiciones maravillosas del Señor. Por eso el apóstol Pablo, con todo el conocimiento que tenía de la ley, con todo el conocimiento que tenía, porque él fue instruido a los pies de Gamaliel, era un gran erudito, era una persona muy importante que conocía mucho de la ley, era el mejor en ese momento, el mejor instructor, el mejor profesor que había en ese tiempo, y al enseñarle, dice que el apóstol Pablo fue enseñado por Gamaliel, y al enseñarlo por Gamaliel, entonces él tenía mucho conocimiento de la ley, pero él tan pronto cambia cuando tiene un encuentro real con Jesucristo y la palabra la hace realidad en su vida. Y de esa manera, allá en Romanos capítulo número 2, el versículo 2, nos dice la palabra del Señor a cada uno de nosotros que no nos conformemos a ese siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros queremos comprender la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, esa buena voluntad de Dios en nuestra vida, tenemos que transformar nuestro pensamiento. Y nuestro pensamiento, ¿cómo empieza a cambiar? A través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios empezamos a recibir el bien. El bien es vivir bien, vivir feliz en nuestra vida. Vivir feliz es tener la palabra del Señor en nuestra vida. Cada hombre y cada mujer que usted puede leer en el Antiguo Testamento, acuérdense que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a venir, es una imagen de lo que iba a pasar, y cada persona en el Antiguo Testamento que acudía a la palabra del Señor, que acudía y volvía a tener la palabra del Señor en su vida, empezaba a crecer abundantemente. Por eso la palabra del Señor nos dice allí en Josué capítulo número versículo 8, es una palabra maravillosa que Dios también, Josué 1:8 nos dice la palabra del Señor en esta noche. Dice la palabra del Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bien. Para que nos salga bien las cosas en nuestra vida, entonces lo primero que cuando nos levantemos, lo primero que nosotros debemos hacer es orar, pero tan pronto terminemos de orar, nos debemos llenar del conocimiento de Dios. ¿Y qué es? Leyendo la palabra del Señor. Por eso la palabra del Señor nos dice: nunca se aparte este libro de la ley de tu boca. Es decir, que nosotros siempre estemos pronunciando la palabra de Dios. Cuando estemos pronunciando la palabra del Señor, entonces inmediatamente nuestra vida empieza a tener esa nueva expectativa, empieza a irnos bien, porque nosotros nos va a ir bien, pero si no tenemos la herramienta, las bases, solo es por las circunstancias que las personas van a ser felices. Pero nosotros, como somos hijos de Dios, lo primero que tenemos que hacer cuando despertamos es orar. Tan pronto oramos, debemos después leer la palabra. No debemos hacer las cosas antes de leer la palabra. Si nosotros leemos antes la palabra del Señor, nos llenamos de ese optimismo, nos llenamos de ese gozo, nos llenamos de esa sabiduría
sabiduría, nos llenamos de esa bendición porque la palabra del Señor nos guía a cada uno de nosotros. Y la palabra del Señor trae el poder del Espíritu Santo para que nosotros empecemos a caminar en lo sobrenatural. Por eso le dice Moisés a Josué, y Dios mismo le dice a Josué directamente: nunca se aparte este libro de la ley de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, todo el tiempo meditamos, pero qué maravilloso es cuando levantamos, oramos al Señor y leemos la palabra del Señor. Claro que sí, pastor, y es que es importante porque todo lo que nosotros hacemos al inicio, hacemos de primera lo que estamos recordando todo el día. Demos cuenta, por ejemplo, cuando usted de pronto se levanta y prende su equipo de sonido o cualquier cosa y escucha música, y esa canción que usted escucha es la que todo el día le permanece en su mente porque fue lo primero que escuchó. Entonces, lo que dice el pastor es realmente es cierto. Nosotros debemos leer la palabra temprano, en la mañana, porque en esa palabra que nosotros llenamos, que estamos hablando, que estamos leyendo, queda en nuestra mente, queda implantada en nuestra mente, y todo el día la estamos recordando, esa palabra maravillosa que nos dio el Señor. Entonces, al recordarla, nuestros pensamientos serán dirigidos realmente por la presencia del Espíritu Santo. Nuestros pensamientos serán controlados por el Espíritu Santo, porque es que el grave problema de hoy en día, iglesia, es que la gente se deja llevar por el primer pensamiento. No, nosotros somos los que controlamos nuestros pensamientos. ¿Y cómo los controlamos? A través de la palabra, a través de lo que la presencia y la palabra del Señor nos dice. Es que nosotros controlamos nuestros pensamientos y pensamos de acuerdo a lo que Él nos enseña a través de sus palabras, a través de lo que recibimos. Por eso es importante que nosotros, dice la palabra del Señor, dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Nos habla primeramente es de la mente, porque en la mente es donde quedan las cosas, en la mente es donde llegan las cosas, en la mente es donde nosotros alimentamos. Su mente está siendo alimentada. ¿Con qué está siendo alimentada? Es la pregunta. Pues debe ser alimentada con la palabra del Señor, con el conocimiento de Dios, para que nuestra mente se llene y nuestros pensamientos nos guíen en cada una de las cosas, las actuaciones, las decisiones que tomemos. Todo sea de acuerdo a la palabra del Señor. Como nos decía hoy la palabra, nosotros debemos tener nuestro pensamiento puesto en Él, porque si pensamos bien, pues nos irá bien, y si pensamos bien, actuamos, porque todo lo que usted actúa, iglesia, todo lo que usted habla, todo lo que usted, el comportamiento suyo, su actuación, todo es por lo que tiene en su mente, porque sus pensamientos, recuerde que los pensamientos son como semillas, pastor, que vienen ahí, los pensamientos quedan y son como semillas que van dando fruto. Y entonces, como son esos pensamientos, lo que usted piensa es lo que usted hace, lo que usted actúa, el comportamiento que tiene. ¿De dónde proviene? De sus pensamientos, iglesia. Amén. Eso es importantísimo, iglesia, saber que la decisión para una acción en nuestra vida, si comenzamos, queremos tener días felices, días de éxito, momentos de éxito en nuestra vida, lo primero es orar en la mañana y leer la palabra del Señor. Y esa lectura de la palabra del Señor nos da la determinación de lo que vamos a ejecutar luego. Por eso a Caín le dice el Señor: no obstante, tú puedes dominarla. O sea, nosotros podemos dominar, pero ¿cómo vamos a dominar una circunstancia? Es teniendo la palabra del Señor en nuestra vida. Por eso Moisés mismo le dice al pueblo de Israel y le está diciendo: y guardaréis sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongaréis tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Es decir, para que él le fuera bien y le fuera bien a sus hijos, Moisés se le dice al pueblo: tienen que leer la palabra, tener la palabra del Señor, a ti y a tus hijos, todos los días de tu vida. Dice, que te vaya bien a ti y a tus hijos y después de ti. Por eso es importantísimo, y nosotros queremos que nos vaya bien a nosotros, pues si nos va bien a nosotros, dejamos una plataforma buena para nuestros hijos. Y por eso es importantísimo saber que todo comienza, o sea, dice, nosotros tenemos la decisión
puede dominar esa circunstancia, pero ¿cómo la podemos dominar? Lo primero es con la palabra de Dios. Si queremos el éxito y si queremos momentos felices de nuestra vida, tenemos que hacerlo con la palabra de Dios. La palabra del Señor entonces nos dice que el hombre será saciado del bien del fruto de su boca y se pagará según la obra de sus manos. Es decir, vamos a saciarnos con lo que estemos hablando. Por eso es importantísimo saber, para Caín, entonces él tenía la decisión, y después de eso, y si usted lo lee los versículos siguientes, él comete el error porque en su mente fue el deseo de hacerle daño a su hermano. Por eso nosotros, si tenemos la palabra del Señor, entonces nuestro deseo, el momento de ejecutar las cosas, si tenemos la palabra del Señor, pues vamos a ejecutar de acuerdo a la palabra del Señor todo lo que emprendamos. Es importantísimo para nosotros entonces tener la palabra del Señor. También la palabra del Señor dice claramente que del fruto de la boca del hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores mirará el mal o arderá en el mal. Por eso es importantísimo que nosotros, de lo que hablamos, de lo que estamos haciendo, desde el fruto de la boca del hombre comerá el bien. Si nosotros queremos el bien en nuestra vida, que nos vaya bien en nuestra vida, tenemos que tener la palabra del Señor, y la palabra va cuando nosotros la hablemos, porque primero hemos orado en la mañana y leemos la palabra, entonces toda la mañana, todo el día vamos a tener la palabra del Señor. Al tener la palabra del Señor, entonces es lo que vamos a ejecutar. Por eso es importantísimo lo que nos dice la palabra del Señor: decida al justo que le irá bien y que comerá del fruto de sus manos. Decida al justo que le irá bien. Jesús nos justificó, Jesús nos redimió, Jesús nos limpió de todo pecado para que a nosotros nos fuera bien. Y si nos va bien es porque tenemos la palabra. Al tener la palabra de Dios en nuestra vida, entonces cada uno de nosotros vamos a disfrutar vida feliz en Cristo. Y el Espíritu Santo de Dios entonces nos va a bendecir a cada uno de nosotros. Por eso, si lo primero en nuestra vida entonces a levantarnos después de orar es leer la palabra. Y después de leer la palabra, lo segundo es saber que empezamos a pronunciar esa palabra de bendición que hemos leído. Esa palabra de bendición, por ejemplo, decida al justo que le irá bien. Entonces uno empieza a decir, me va a ir bien en este día, todas las cosas me van a ir bien, y empieza eso a tener esa autoestima alto. Esa autoestima alto lo genera cuando nosotros tenemos la palabra y empezamos a declarar la palabra, que nos va a ir bien, que Dios nos va a bendecir, que estamos agarrados de la mano de Dios, que el Dios nos va a guiar, que el Espíritu Santo de Dios nos está fortaleciendo. Cuando empezamos a sentir ese bien en nuestra vida, que nos va a ir bien, porque tenemos la palabra, empezar a declarar la palabra, nos va a ir bien. Al irnos bien, pues vamos a ser felices, vamos a tener las bendiciones gloriosas aquí en la tierra. Por eso es importantísimo saber que aún en los momentos difíciles, en los momentos de adversidad, tenemos que hablar cosas afirmativas, cosas buenas a favor de nuestra vida. Cuando el salmista dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, los estudiosos dicen claramente que David estaba en una cueva, estaba allí oprimido, estaba allí escondiéndose del rey Saúl, porque el rey Saúl lo iba a matar, y él declara lo contrario: Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares delicados pastos me pastoreará y junto a agua de reposo me pastoreará. Entonces él empieza a declarar un salmo de fe cuando estaba viviendo una adversidad. ¿Qué nos enseña esto en la palabra? Entonces, cuando nosotros leímos la palabra del Señor en la mañana, como oramos, leemos la palabra, lo segundo es empezar a declarar esa palabra. Para que nos vaya bien, tenemos que empezar a: me va a ir bien, la palabra me dice que yo soy un hijo de Dios, me va a ir bien en este día. Claro que sí, la palabra del Señor dice, si escuchares atentamente la voz del Señor tu Dios y obedecieres la palabra del Señor, estas bendiciones te seguirán. Era lo que la palabra estaba enseñando, porque cuando nosotros leemos, estamos escuchando, es la voz de nuestro Dios, la voz del Señor que nos guía a lo correcto. Y no solo escucharla, sino también obedecerla, porque ahí es donde viene la bendición, porque nosotros atraemos la bendición con nuestra declaración de nuestra voz, con nuestros pensamientos, porque si usted simplemente no tiene fe, pues no le van a llegar las cosas, porque la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo tengo fe cuando leo la palabra, cuando declaro la palabra, cuando confío en la palabra y cuando obedezco la palabra del Señor. Estoy demostrando que tengo fe en el Señor, porque sé que Dios me va a bendecir, porque sé que Dios me va a ayudar, que sé que Dios me va a respaldar. Y es que lo importante siempre será la actitud de nuestro corazón, porque como la actitud que tenía aquí Caín precisamente era una actitud tremenda, porque él hacía las cosas
por hacerlas, porque les tocaba. Pero lo que realmente quiere Dios que la actitud que nosotros tengamos es una actitud de amor hacia su palabra, de amor hacia lo que tenemos que hacer, cómo nos tenemos que comportar con nuestro prójimo, que las cosas que hagamos no las hagamos obligadas, no las hagamos porque nos toca por obligación, sino porque nos nace ayudar a otro, nos nace dar amor, nos nace perdonar, porque eso es lo que nos enseña la palabra del Señor, porque es la actitud, iglesia, es la actitud de nuestro corazón la que el Señor siempre está viendo, porque como dice la palabra y nos enseña el Señor, porque la gente ve solamente lo de por fuera, los ojos y todo lo que tiene la persona por fuera, pero el Señor mira lo que hay en el corazón. Por eso la actitud que nosotros tenemos hacia la palabra del Señor, hacia obedecerle, hacia guiarnos a Él y estar sometidos y estar obedientes a Él y amarlo y engrandecerlo y darle gloria y honra, Dios ve eso que nosotros tenemos en nuestro corazón. Entonces, muy importante la actitud. ¿Cuál es la actitud de tu corazón? ¿Haces las cosas por obligación o haces las cosas realmente porque te nacen, porque amas al Señor? Porque nosotros a veces decimos, no, yo sí es que amo al Señor, pero a veces se siente que es la obligación, ¿verdad, pastor? Amén, amada pastora. Por eso es importantísimo cuando oramos y tenemos la palabra del Señor, empezar a confesar las cosas de fe que no tenemos en nuestro corazón. Y en la adversidad que cada uno de nosotros podamos tener, debemos declarar lo contrario. La palabra de fe debemos empezar a declararla. Acuérdense, David, en medio en la cueva, empieza a decir, Jehová mi pastor, y nada me faltará, junto a agua de reposo me pastoreará. Empieza a declarar una palabra de fe cuando estaba en la adversidad. Por eso es importantísimo, si hay de golpe la vida viene con alguna infortunio, alguna prueba, algo que tenemos que enfrentar, acordémonos que nos va a ir bien. Usted debe decir, me va a ir bien porque Dios está conmigo. Y cuando usted declara eso, a pesar del problema, a pesar de la dificultad, el subconsciente no hace la diferencia entre un hecho real o algo imaginario. Por ejemplo, el subconsciente, cuando usted declara la palabra, a pesar de la adversidad, dice, yo puedo hacer esto, yo voy a salir adelante, voy a tener la provisión, voy a ser sano, voy a tener esa libertad. El subconsciente, aun cuando el cuerpo realmente está o las circunstancias están adversas, el subconsciente no sabe discernir entre si es verdad o es real o es imaginario. Él no sabe esto, pero lo va a tomar como real. Por eso el salmista decía, y esa es la palabra de fe, porque la palabra de fe es el subconsciente toma eso real, y al tomar lo real entonces se ejecuta, se empieza a suceder que la atmósfera cambia, que los ambientes cambian, porque empezamos a confesar, a declarar que me va a ir bien. Y cuando yo declaro que me va a ir bien, mi autoestima se levanta, puedo ejercer, hacer cosas que no podía hacer antes, porque eso se levanta en mi vida, esa autoestima. Y lo tercero, es importantísimo para nuestra vida, y algo que nos enseñó el Señor hace mucho tiempo y que tenemos que tenerlo en nuestra vida, es que cada uno de nosotros, cuando suceda algo en nuestro sueño, nuestros anhelos, lo que tenemos que hacer es dibujarlo, es tenerlo, es escribirlo, es saber qué vamos a hacer, porque para tener el éxito, para vivir bien, sabemos que la palabra nos dice que no obstante tú puedes dominarlo, o sea, podemos dominar todas las cosas. Cuando oramos, leemos la palabra, confesamos la palabra, ahora también, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Y qué es lo que quiero hacer? Es importantísimo hacerlo. Cuando comenzamos el ministerio, Dios nos permitió leer un libro del pastor David Chokinshaw, y en este libro decía, por ejemplo, yo quiero una bicicleta. Dice, hay muchas bicicletas, y Dios le dice, pero ¿cómo la quiere? Y él le empezó a declarar el color, cómo eran las ruedas, cómo eran los pedales, cómo eran los frenos. Cuando él se la dijo al Señor así, Dios se le dio la provisión. Y desde ahí empezamos entonces nosotros a creerle también al Señor y pedir, escribiendo nuestro sueño, nuestros anhelos. Y un día Dios, cuando queríamos tener el terreno para construir el templo y no teníamos el terreno, Dios viene con una palabra, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Y nosotros le creímos a esa promesa. Dios, para nosotros es imposible comprar el terreno, para nosotros es imposible edificar una casa para congregarnos, pero
he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Y empezamos a creerle todas las mañanas, a confesar esa palabra, a declarar esa palabra, y en menos de 2 años Dios transformó todas las cosas, nos dio la provisión, y aquí hoy en día estamos predicando la palabra del Señor desde esta casa, porque le creímos al Señor. Entonces leemos la palabra, oramos al Señor, leemos la palabra, confesamos esa palabra, y también esa palabra, ese sueño, ese anhelo lo escribimos, lo declaramos, cómo queremos, qué es lo que queremos hacer, y esa declaración de lo que queremos hacer, entonces cada uno de nosotros nos comprometemos delante del Señor, ese ánimo para empezar a ejecutar, para no ir errante, sino ir detrás de un sueño, de un anhelo, de ese deseo en cada uno de nosotros. Por eso es importantísimo para nosotros saber que Dios nos dice: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Para Dios no hay nada difícil. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu anhelo? Ese deseo, ese anhelo que tienes en su corazón, escríbalo, sueñe con él, decláreselo al Señor, y la palabra vendrá, confesará esa palabra, y ese sueño se hará realidad. Claro que sí, por eso dice el Señor: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque es en el Señor que nosotros realmente podemos lograr todas las cosas, cuando nosotros tenemos nuestro pensamiento en Él, cuando nosotros creemos en Él, cuando nosotros confiamos en que Él va a actuar a favor de nosotros, pastor. Por eso es importante que nosotros creamos a la palabra del Señor, que le creamos a Dios, que creamos que Él realmente puede hacer todas las cosas, porque es el pensamiento el que está dirigiendo tu vida. Porque si empiezas con algo negativo y estás pensando negativamente, pues nunca vas a alcanzar nada. Vamos a tener que mirar por fe, y por fe miramos es al Señor, porque por fe se pueden mover las montañas, está escrito en la palabra del Señor, y lo creemos. Por fe dice la palabra del Señor que por fe taparon boca de leones aquellos hombres, por fe derribaron las murallas de Jericó. Todo se hizo por fe, iglesia. Entonces tenemos que tener esa fe puesta en el Señor, con nuestros pensamientos, con el pensamiento en que el Señor va a hacer algo poderoso en nosotros, y declarando con nuestra propia boca que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Qué bendición es saber, amada iglesia, que Dios le dice allí en Génesis capítulo 4 versículo 7 a Caín: Caín, no obstante, tú puedes dominarlo. O sea, nosotros podemos dominar las acciones. Sí, las adversidades existen los problemas, existen todo lo que se levanta en contra de nuestra vida, pero ahí nosotros podemos dominar. ¿Cómo podemos dominar? Con la palabra de Dios. ¿Cómo podemos dominar? Declarando la palabra del Señor. ¿Cómo podemos dominar ese obstáculo? Soñando, esos sueños escribirlos, esos sueños declarárselos, esos sueños creerlos en el Señor y declarárselos constantemente, y Dios va a dar la provisión, porque eso va a aumentar nuestra autoestima, eso va a aumentar el valor de cada uno de nosotros, de sentirnos instrumentos útiles de Dios aquí en la tierra, porque Dios no te trajo para ser derrotada. Dios no te trajo para ser derrotado. Desde el momento que fuiste concebido, ese momento tuviste una lucha, más de 2 millones, tuviste una lucha con muchos espermas, y tú fuiste el ganador. Somos los ganadores, desde ahí somos los ganadores. Entonces, si fuimos ganadores, ¿por qué hoy nos sentimos a veces que no podemos hacer las cosas? No, tú eres capaz de hacer las cosas. Somos capaces porque somos hijos de Dios. Tenemos esa valentía que Dios nos dio en nuestros corazones, ese deseo, ese denuedo para hacer las cosas que otros no pueden hacer, para ver lo que otros no pueden ver. Por eso es importantísimo lo que nos dice la palabra del Señor. Nosotros, dice la palabra, no obstante, tú puedes dominarlo. O sea, nosotros podemos dominar las acciones con nuestros pensamientos, porque tenemos la palabra del Señor, declaramos la palabra del Señor y la hacemos realidad a favor de nuestra vida. Es importantísimo entonces que cada uno de nosotros escribamos nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos. ¿Qué es lo que queremos? Acuérdense que para el pastor, cuando nosotros nos aprendimos, entonces es escribir cómo es. Cuando nosotros queríamos el terreno, Dios queremos así, y Dios me dio el templo como es, y hoy en día yo tengo, antes de que se construyera el templo, tengo como lo hice, el mano alzada, y ahí tengo, y Dios nos lo concedió igualito, porque esos sueños, esos anhelos, si se escriben y oramos, tenemos fe, declaramos la palabra: aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne, habrá algo que sea difícil para mí, y Dios nos dio la provisión, Dios nos dio la victoria. Vamos a orar por ese milagro que necesitas en esta noche. Dios está aquí,
Dios está en tu casa. Dios está aquí con su Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, hemos hablado la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso en el nombre de Jesús, hoy ese milagro, ese deseo, ese anhelo que empieza a construirse con la palabra de Dios en el corazón todos los días, confesando la palabra, confesando palabras de bendición, que estoy bien, que me va a ir bien, porque decirle al justo que le va a ir bien, yo confieso esa palabra, me va a ir bien, y por eso te va a ir bien. Ese problema que tenía ya va a tener una solución en el Señor. Esa dificultad que se levantó contra ti, esa enfermedad termina por la llaga de Jesús. Esa adversidad financiera, Dios es el dueño de todas las cosas y trae la provisión, trae la estrategia para que usted empiece a invertir, a hacer las cosas correctamente, y Dios te va a dar la salida. Dios sana y liberta. Mire, Padre maravilloso Dios, ese corazón que estaba en problemas ahora, con cargas, llénalo de tu gracia y de tu poder. Llénalo con la presencia del amor de Dios. Reciba presencia de Dios, reciba amor de Dios, reciba ese consuelo de Dios, porque en medio de las dificultades has llorado, has tenido lamento, has estado preocupado, pero ay, Dios te consuela en esta noche diciendo: te va a ir bien. Te va a ir bien, hija. Te va a ir bien, hijo, porque yo te levanto en este tiempo. Vas a ser triunfante, vas a ser vencedora, vas a ir adelante, vas a conquistar esos sueños, esos anhelos, porque yo estoy contigo. Y si estoy contigo, ¿quién contra ti? En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a pactar también con el Señor en esta noche esa ofrenda, esa primicia, ese pacto, ahí en su cajita de fe. Y el próximo domingo aquí lo trae al Alfolí en Casa Roca Restauración. Por eso vamos a orar para que Dios nos bendiga. Padre, estamos obedeciendo tu palabra, que tú amas al dador alegre, y hoy estamos alegres dando, porque lo que damos recibimos medida buena, apretada y remecida será de nuestro regazo. En el nombre de Jesús tomamos la palabra que nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así mismo como prospera tu alma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, qué bendición que nos ha permitido llegar hasta tus hogares hoy día miércoles a escuchar esta maravillosa palabra que Dios nos ha regalado. Por eso el próximo domingo los esperamos aquí en Casa Roca Restauración a las 9 de la mañana para tener ese encuentro maravilloso con Dios. La paz del Señor. Bendiciones, iglesia.